¿cierto? Creo que la programé para que llegara el lunes en la mañana. Sí. Entonces ahí está la guía. Entonces eso, gracias por la grabación, muchachos. Eh, pues esa guía es la que vamos a trabajar hoy. Listo, muchachos. Entonces toda esa guía es la que vamos a mirar hoy. Entonces vamos a explicar los componentes, todas las cosas, ¿cierto? Así vamos a hacer todos los laboratorios, explicamos, hacemos y ustedes también, pues también hacen todo ese tipo de cosas. Recuerden, muchachos, varias cosas. Lo primero es que lo que hay que montar ahí mismo en Microsoft Teams, ahí donde está la tarea, ¿cierto? Hay un archivo para montar que tiene un tiempo, está programado ya, está programado hasta el miércoles de la próxima semana. En el miércoles de la próxima semana, entonces ustedes deben por tardar, ¿cierto? Pues se lo pueden montar cuando quieran, pero por tardar el miércoles de la próxima semana a las 11:59, creo, 55, está programada esa plataforma para que se cierre. ¿Listo? Entonces ahí está y ahí tienen que montar pues el informe. Ahí tienen que montar ese el informe. Lo que vamos a hacer hoy, muchachos, todo lo que hacemos hoy, todas esas cosas, van consignadas en ese informe. Que yo también ahora, pues hace poquito, les compartí la plantilla de IEEE, donde quedamos que íbamos a hacer ese tipo de informe, ¿cierto? Les debió haber llegado al correo. Esos archivos, muchachos, pues el informe que vamos a hacer, pues ustedes lo pueden montar en Word o lo pueden montar en PDF. Listo, en cualquiera de los dos formatos lo pueden montar a la plataforma para ser calificado. Ya, pues yo ya ingreso, califico. Eso no se califica de forma automática, muchachos. Eso lo tengo que leer yo, lo tengo que mirar y pues asignar una nota específica. Listo, muchachos. Otro comentario, pues aquí antes de empezar, es la de las faltas de asistencia, muchachos. Resulta que yo no iba a tomar faltas de asistencia, pero pues estamos en esta modalidad, pues no iba a hacer, pues no las iba a tomar así pues como tan estricto para subirlas a la plataforma, pero resulta y acontece que sí hay que tomarlas, muchachos, y subirlas a la plataforma. Entonces, para que tengan un poco de cuidado, no les estoy diciendo que van a perder la materia, ¿cierto? Si ustedes no pueden estar un día de clase, no importa, muchachos, si pues por eso no van a perder, y si van a llegar pues allá a esas situaciones, pues conversamos, ¿cierto? Ustedes saben que siempre pueden conversar conmigo, y yo nunca les voy a cancelar la materia, pues a no ser de que no vengan a ninguna clase, ¿cierto? Si ya no vienen a ninguna clase, pues sí ya es complicado un poquito, pero pues por una, dos, tres clases que no puedan asistir por algún evento, entonces no vamos a tener problema, pero sí hay que ir montando la plataforma. Entonces esas faltas de asistencia, yo voy a ir montando algunas, ¿cierto? Algunas a final pues como por ahí a final de cada mes, los cinco, pero como los cinco, pues la primera semana de cada mes, trataré de montar las faltas del mes anterior. ¿Listo? Entonces, para que ustedes pues, vayan teniendo cuidado con eso, y no solo conmigo, pues conmigo, como les digo, es un poco relajado el asunto, listo. Pero hay profesores, de más que ustedes van a tener profesores, y hay profesores que son demasiado estrictos en esa posición. Entonces, para que tengan cuidado, listo, tengan mucho cuidado con esas faltas de asistencia. Y recuerden que las materias se pierden con el 20% de las faltas, ¿cierto? Entonces, 20% de las faltas se pierde la materia. No es que se cancele, pues si se cancelaría quedaría muy bueno, pero se pierde en cero, muchachos, y eso es una cosa muy, muy, muy significativa para el promedio. Listo, eso baja bastante. Entonces es una nota en cero que es muy complicada y no la pone el profesor, el cero no lo pone el profesor, el cero no lo pone nadie, sino que cuando llegan al 20% de las notas, de las faltas, entonces el sistema automáticamente les pone un cero en la nota definitiva. Listo. Entonces, para que tengan cuidado con eso, con ese tipo de cosas, con los otros proveedores también, listo. Si tienen algún inconveniente por clase, alguna cosa a veces que no pueden asistir por algún motivo, ¿cierto? Entonces me avisan, ve, y chuleamos esa falta, entonces ya no la montamos. Tampoco pues soy estricto, pues voy a montar todas las faltas, no creo, pero sí hay que montar algunas, listo, para que lo tengan presente. Pues eso hay que hacerlo. Eso es parte de acreditación de la universidad, entonces hay que hacer ese tipo de cosas. Pero ustedes saben que esos cuentos son de acreditación para poder tener las acreditaciones en alta calidad y todo el asunto. Entonces, por eso se hace, ¿cierto? Por eso hay que hacerlo. Eso con respecto a eso. Otra cosita importante, muchachos, es que ustedes tienen un error en sus horarios con los laboratorios, yo creo. Yo creo que a ustedes les aparece solo una hora, ¿cierto que sí?
Yo creo que la mayoría les ¿Cómo así aparece que nos aparece una hora, profe? ¿En en el dónde? horario, pero les aparecía hasta hoy. Yo creo que les aparecía una sola hora, yo creo que les aparecía de seis a 6:59, algo así. Pero, profe, que yo tengo un screenshot de hace días y no, yo creo que me aparecían las dos. Porque yo creo que algunos, pues yo creo que sí, hoy la arreglaron, hoy solucionaron ese problema, pero yo creo que ustedes sí tenían el problema que era solo una hora, pero era como pues enredo ahí de la plataforma. No, No, pero la que está estoy bien. mirando, el mío estaba El mío bien, de está bien. Yo también 18 El a mío descargué el 19. también horario. estaba bien, profe. Me Ah, aparecían las 2 horas. muy charro, porque pues algunos que estaban enredados con eso, que no tenían las 2 horas y no sé qué. El caso es que ya hablé allá y supuestamente sí estaba re equivocado. Yo ni siquiera me había dado cuenta hace un poco de meses que estoy editando esto, pero ya es como es que lo organizaron, no sé, hoy es que lo organizaron. Entonces, si no estaba malo, pues entonces está como enredado el sistema. Pero bueno, para que de todas maneras recordarles que son 2 horas de laboratorio, ¿cierto? Son dos clases, son las 2 horas de laboratorio que tenemos para trabajar todo este tipo de cosas. Bueno, muchachos, entonces, pues yo no sé, ustedes tienen preguntas, dudas, inquietudes acerca de alguna cosa, muchachos, o si no, para que empecemos, pues me pueden preguntar, pueden hacer comentarios acá, pues antes de empezar, y si no, pues vamos dando inicio también a la parte de la explicación, pues de la guía de hoy, porque la idea, pues, es todos los laboratorios, pues hacer una explicación, mirar cómo se hacen las cosas, mirar dónde vamos a ir a hacer todos los trabajos que vamos a hacer, y después, muchachos, de eso, cuando terminemos la explicación, vamos a mirar cuando terminamos. De todas maneras, cierto, tenemos las 2 horas, yo me quedo pues aquí conectado, pues un poquito en silencio, pues acá, cierto, no voy a estar pues conversando con ustedes directamente, pues acá, para que ustedes comiencen pues a trabajar ahí, comiencen a hacer las cositas, comiencen a aprovechar el tiempo también, muchachos, y comiencen a hacer. Voy a estar acá pendiente, ¿cierto? Cuando ya terminemos pues la explicación, ya ustedes se ponen a hacer el laboratorio, a desarrollar la guía y me van preguntando para que adelanten pues bastante en ese tiempo y no tengan que ir por allá pues más adelante, ¿cierto? A hacer ese tipo de cosas como pues que extra clase y todo el asunto. Entonces lo vamos haciendo acá directo y pues va a quedar como bien de tiempo, ¿listo? Entonces por eso siempre como que pues, dejamos el tiempito ahí, pues puede que no estemos conversando, pero pues vamos a estar conectados, vamos a estar trabajando en esos laboratorios, que de todas maneras pues es mucha parte de trabajo de ustedes saben que pues, la mayoría de trabajo en los laboratorios va por cuenta de ustedes, muchachos, es un poquito más trabajo de cuenta de ustedes, y yo pues estoy aquí pendiente para que me pregunten y me digan. Yo solo me desconecto si todos se desconectan, ¿cierto? Si no, pues entonces nos quedamos un rato, pues ahí hasta casi finalizando las 2 horas. ¿Listo? Entonces, arranquemos entonces, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud, inconformidad? Otra de las cosas, muchachos, no sé si de acá el grupo que me dijeron que, bueno, no creo que era de la clase. No, creo que era de la clase, pero de todas maneras, que si se podía, pues los ajustes fueron hasta el sábado pasado, hasta el sábado de la semana pasada. Entonces, ya como que no se puede hacer pues ningún cambio, listo, ningún cambio del programa de grupo a grupo. Entonces, para que lo tengan presente. Yo creo que fue la materia que me preguntaron alguna cosa de esa. Solo hablamos pues el viernes. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Cuéntenme. Por el momento no, profe. ¿Encontraron la guía en la parte de tareas de Microsoft Teams? Sí, profe, Sí, inclusive sí. yo Sí, aquí también profe. la estoy mirando, ya la Listo, descargué. Y también listo, el correo con la plantilla del listo. informe. Entonces, bueno, muchachos, entonces, pues, como ya les había dicho también pues, en clases anteriores, una de las ideas de esto es que, pues, si ustedes quieren, pueden comenzar a trabajar en grupo, ¿cierto? Pueden comenzar a trabajar en grupo no, en parejas, para que entreguen el informe en parejas, ¿cierto? Pues ahí marcan, pues, pueden entregar en uno de los dos puede entregarlo de todas maneras con los dos nombres, y pues yo califico y paso un archivo de PDF y luego un archivo de Excel y luego les comparto la nota, no hay ningún problema pues con eso. No vamos a tener ningún problema con esa nota. Es por todo lo que toca pues escribir. A esa plataforma solo se monta el informe, listo. Todo lo que vamos a hacer hoy, todos los datos que vamos a coger, porque aquí tenemos gráficas y cosas, eso no se monta pues ahí, listo. Solo el informe, pues que lleva pues esas tablas, pero en el informe. ¿Listo, muchachos?
Listo. Listo, profe. Bueno, Listo, muchachos. profe. Dale, pues, muchachos. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar, pues, con este cuento ya, muchachos. Entonces, muchachos, la idea que tenemos hoy es trabajar con uno de los elementos fundamentales de los circuitos eléctricos, que son las resistencias, ¿cierto? Usted pues, en clase teórica ya vimos un poquito, ya conversamos, charlamos un poquito acerca de qué eran las resistencias y nos dimos cuenta en clase, ¿cierto?, que las resistencias eran ese elemento que hacía una oposición al fluido que iba por ahí por un canal, ¿cierto? Ese fluido, para nosotros ese fluido y ese canal van a ser los electrones y el canal van a ser elementos conductores como cobre, oro o elementos de ese tipo, van a ser nuestros conductores y por esos conductores van a ir un fluido que va a ser un fluido de electrones, ¿cierto? Y esas resistencias van a ser oposición a ese tipo de fluido. También hablamos que las resistencias están construidas por lo general, en su gran mayoría, más las que nos competen a nosotros. Recuerden que nosotros en clase vimos dos tipos de resistencias. La resistencia para eléctrica, ¿cierto? Para ingeniería eléctrica, para los que trabajan con alta potencia, que pues todos estos cables de alta potencia, entonces tienen un tipo de resistencia, ¿cierto? Que es una resistencia genérica de los cables que dependen de las áreas, de las longitudes y la densidad del material, ¿cierto? Y que nosotros, como vamos a trabajar con baja potencia, o sea que vamos a trabajar con circuitos eléctricos, circuitos pequeños que tienen gastos pequeños de corriente y de voltaje, entonces la resistencia de nosotros va a estar construida de elementos cerámicos, ¿cierto? Con un núcleo de un material conductor como el cobre o algo otra aleación de ese tipo de material y que tiene una unidad fundamental, ¿cierto? Una de las unidades, la unidad fundamental de las resistencias, ¿cierto? Para nosotros van a ser los ohmios, ¿cierto? Esos ohmios se representan con la letra omega, miren, acá está la letra omega, ¿cierto? Entonces, ohmios representados con la letra omega, vamos a tener ese tipo de cosas. La resistencia de nosotros siempre la vamos a representar en ohmios. ¿Por qué en ohmios? Porque es la unidad fundamental, porque así se le puso a ese tipo de elemento, la historia, todos los estudios, pues llegaron a esa conclusión, son ohmios, pero también vamos a tener, ¿cierto? También vamos a tener unas unidades compuestas para nuestra resistencia, ¿cierto? No simplemente vamos a tener ohmios, vamos a tener, podemos tener unidades compuestas. Recuerden, por ejemplo, ustedes un ejemplo bien sencillo, por ejemplo, cuando estamos estudiando en física, entonces, por ejemplo, el tiempo es una unidad fundamental, pero la velocidad, ¿cierto? O la distancia, ¿cierto? La distancia también es una unidad compuesta y una unidad fundamental, pero la velocidad es una unidad compuesta, ¿cierto? Es una unidad compuesta entre tiempo y velocidad. Entonces, esas son las unidades compuestas que va a estar como un poco compuesta. Acá no va a ser tan así, ¿cierto? Tan así, pero sí vamos a tener otro tipo de unidades. Por ejemplo, el kiloohmio. Vamos a tener kiloohmios. El kiloohmio se representa con la letra K, ¿cierto? Esa letra K, y esa letra K va a ser 10 a la 3 o simplemente 1000. ¿Listo? Y también vamos a tener el megaohmio, ¿cierto? Un megaohmio que se representa con la M mayúscula, ¿cierto? M y la letra omega, por supuesto, ¿cierto? Entonces, M y la letra omega, ese M va a estar, se representa numéricamente como 10 a la 6 o 1.000.000. ¿Listo? Para que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Va a haber otra unidad más grande, ¿cierto? Por ejemplo, la giga. Vamos a tener también la tera, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, pero por ahora, hasta por allá tan lejos no estamos caminando nosotros. Nosotros como que lo más natural que nos vamos a encontrar en circuitos eléctricos va a ser resistencias expresadas en ohmios, resistencias expresadas en kiloohmios y resistencias expresadas en megaohmios. ¿Listo? Y simplemente los kilos y los ohmios es para que las unidades queden un poquito más pequeñitas, ¿cierto? No es lo mismo expresar con notación exponencial o con K o con M que expresar todo el número completo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso y vamos a mirar cómo pasamos de una unidad de ohmios a kiloohmios a megaohmios y viceversa también. ¿Listo, muchachos? Entonces, hoy trabajaremos, muchachos, con la unidad fundamental de las resistencias. Muchachos, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, me cuentan. Listo, me van contando. Entonces,
también vimos, muchachos, que como no estamos trabajando con resistencias, ¿cierto? Eléctricas, resistencias pues, de circuitos eléctricos, entonces esas resistencias vienen completamente estandarizadas, ¿cierto? Están estandarizadas y están estandarizadas por unas bandas de color, ¿cierto? Esas bandas de color son las que le van a dar su denominación, ¿cierto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa unidad? Por ejemplo, acá tenemos 4 bandas, ¿cierto? Todas las resistencias que nosotros vamos a trabajar van a traer esas cuatro bandas de colores, listos. Van a traer esas 4, no van a traer más porque la banda que sigue es la banda de temperatura y esa banda de temperatura en la resistencia son para circuitos muy especializados, ¿cierto? Son demasiado especializados, experimentos demasiado especializados, entonces por lo general uno no trabaja con ese tipo de cosas, a no ser de que esté trabajando en un laboratorio súper especializado de electrónica, pues de pronto sí, pero por nosotros no vamos a trabajar con eso y pues casi que nadie trabaja con eso porque pues son demasiado especializadas, entonces no necesitamos esa otra banda, necesitamos solo estas 4. Entonces, mire acá la tablita, ¿cierto? Esa tablita es la que nosotros nos tenemos que aprender más o menos. Entonces dice que la primera banda, ¿cierto? Va a estar representada acá con la primera cifra. A, si tenemos A, la primera banda, B, la segunda, C, la tercera y D, la cuarta. ¿Listo? O simplemente vamos a decir que la primera banda va a estar representada con la primera cifra, ¿cierto? Y que depende del color, ¿cierto? Si es negro, es 0. Si es marrón es 1, si es rojo es 2, si es azul es 6, si es blanco es 9. Oro no tiene valor en la primera banda, ¿cierto? Y plata tampoco, y tampoco tiene valor. Ese mismo valor, muchachos, se repite para la banda 2, ¿cierto? Vamos a tener los mismos números, vea, van a estar el negro vale 0, el marrón vale 1, y así sucesivamente, el azul vale 6, ¿cierto? Así sucesivamente van a ser las mismas bandas. Listo, entonces banda 1 y banda 2, ¿cierto? Van a tener como el mismo significado, ¿cierto? Es más, usted con una banda puede tener las dos, listo, vamos a tener el mismo significado. Ahora, la tercera banda, y lo vamos a llamar que se va a ser el multiplicador de esa resistencia. Y aquí sí cambia bastante. Mire que si tenemos negro, entonces está multiplicando por 1, si tenemos marrón está multiplicando por 10, si tenemos rojo está multiplicando por 100, si tenemos naranja está multiplicando por 1000 y comienza a crecer, ¿cierto? ¿Cierto? De forma exponencial, de 3 en 3, comienza a crecer 100, 1000, ¿cierto? 10.000, 100.000, 1.000.000, ¿cierto? Hasta llegar a 10 a la 6. Entonces, el violeta no lo vamos a encontrar, ¿cierto? Nunca va a haber una banda 3 con violeta, nunca va a haber una banda 3 en gris y nunca va a haber una banda 3 en blanco. Es posible que encontremos un rojo o un plata, pero esas son resistencias demasiado específicas también, entonces por lo general tampoco se encuentran. ¿Listo? Entonces acá el multiplicador de 0.1 y el multiplicador del 0.01, eso casi que eso no se encuentra porque esas resistencias también son especializadas, entonces no lo vamos a tener. ¿Listo? Y finalmente, muchachos, vamos a tener la cuarta banda. Y esa cuarta banda va a ser la tolerancia. ¿Qué es una tolerancia, muchachos? O una incertidumbre, ¿cierto? Son tolerancias o incertidumbre. Entonces, resulta que desde teoría de la medida, muchachos, y eso es una de las ramas de la ciencia bastante importante, teoría de la medida, nos dice que nosotros nunca podemos tener una medida, ¿cierto? Perfecta. Un valor específico no la podemos tener. Si usted mide con 1 metro, pues va a tener lo que mide el metro más o menos un porcentaje de error, ¿cierto? Donde se puede mover más o menos esto, o más esto, o menos esto, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la tolerancia. Si medimos con un pie de rey, pues lo mismo, vamos a tener una medida una medida un poco más precisa porque el error va a ser un poco más pequeño, la incertidumbre va a ser un poco más pequeña, pero de todas maneras va a seguir con el error. Si medimos con un láser, si tenemos una medida con un láser, no importa. El láser pues es muy preciso, sí, pero sin embargo va a tener algún error, ¿cierto? Alguna incertidumbre. Entonces eso es lo que nos va a garantizar que la medida que estamos haciendo, ¿cierto? Esté acertada, porque nunca va a ser perfecta. Entonces esa va a ser la tolerancia. ¿Y cuál es la tolerancia que nosotros vamos a tener en nuestras resistencias? Las que nosotros trabajamos normalmente en electrónica, muchachos, van a ser oro, ¿cierto? Van a ser oro, plata o sin color, ¿cierto? Esa banda. Entonces, si tengo oro, la tolerancia es de más o menos el 5%. Si tengo plata, la tolerancia es más o menos del 10%. Si no tengo color, aquí no dice nada, pero resulta que si no tengo color,
la tolerancia es más o menos del 20%. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Sí, sí, Y profe. el negro y el Bien, marrón. profe. ¿Qué? Esa negro y el marrón, gracias por la pregunta, ese negro y el marrón, aquí dice que tienen tolerancia 0.1 y más o menos 1 y más o menos 2. Esas también, muchachos, nosotros, por lo general, ni siquiera los electrónicos utilizan ese tipo de resistencias por varias cosas. Primero, porque para poder construir una resistencia que tenga esa tolerancia, necesitamos materiales mucho más eficaces, ¿cierto? Más eficientes. Necesitamos o hacer una resistencia con, no sé, con un alambre, con el conductor que sea de oro, por ejemplo, imagínense, o de un material, una aleación mucho más conductora. Entonces va a ser un poco más difícil y mucho más costoso. Entonces, por lo general, esas resistencias solo se dan para casos muy especializados y eso que casi no hay casos de esos, ni siquiera en los laboratorios se trabaja con ese tipo de cosas. ¿Listo? Simplemente es como teoría. Profe, una pregunta, ¿hay Cuéntame. resistencias que pueden tener varios, mejor dicho, todos los colores o no? ¿Cómo así que todos los colores? Cuéntame. Como todas las bandas. Solo tiene 4. Que cada Solamente una tiene que tener 4. solamente son 4. Todas las resistencias tienen 4 bandas. ¿Listo? Solo Ok. 4. No vamos a tener más. Si usted busca por ahí en internet resistencias, solo le van a mostrar 4 bandas. Si va a ir las compra en la cascada, todas las que usted compre, de cualquier denominación, de cualquier valor, van a tener 4 bandas. ¿Listo? Listo, gracias. Profe, ahí donde dice multiplicador, ¿eso qué multiplica? No entiendo. Vamos para allá. Vamos a hacer ejemplos de esto, ¿cierto? Vamos a hacer ejemplos de esto para que quede pues un poco más claro eso. Claro, ahorita vamos a mirar cómo es que la tenemos que componer para que pueda quedar la resistencia expresada de forma correcta. ¿Listo? Pero yo tengo pues Ok. una preguntita como a Dale, modo de curiosidad. cuéntame. Cuando usted dice que, por ejemplo, la franja A y la B, que Sí, no ahí, tienen nada porque se utilizan en más especializados, ¿qué, pues sí. como a qué se refiere con más especializadas? ¿En qué se Pero utilizan? que no, la franja, no, la que no sé, las más especializadas son estas de acá. Cuando tengo, ¿cierto? Cuando tengo una franja, ¿cierto? Esta franja, cuando la última Sí, franja es negra es, o es marrón, ¿cierto? Entonces ajá. son resistencias más especializadas que están, cuando hablo de especializadas es que son construidas con otro tipo de materiales, ¿cierto? Ya son materiales mucho mejores, por ejemplo, como lo decía, que tengamos un conductor de oro, que el material cerámico sea mucho mejor, ¿cierto? Entonces a eso me refiero cuando son resistencias más especializadas y también me refiero a especializadas cuando trabajan en laboratorios que están haciendo pues unos experimentos súper precisos, ¿cierto? Ok, Entonces como a ahí, precisión. exacto, de Ah, precisión. Entonces ahí hablo a ese tipo de cosas. Claro, cuando tiene que hacer un laboratorio de más alta precisión, entonces necesitamos este tipo de cosas, ese tipo de resistencias. ¿Listo? listo, profe, gracias. Mejor construidas. ¿Listo? Pero Listo. sin embargo van a seguir teniendo las mismas 4 bandas, ¿cierto? Siguen teniendo las mismas 4 bandas. ¿Algo otra pregunta, muchachos? No, profe. Listo, entonces vamos a mirar acá, vamos a pasar primero a mirar dónde vamos a hacer vamos a mirar un poquito la resistencia, ¿cierto? Y de las resistencias pasamos a calcular el valor de las resistencias, ¿cómo lo calculamos? Listo, entonces vamos a mirar acá, déjenme un momentico, vamos a mirar acá, entonces el simulador, recuerden que ahí en la guía hay un link que es del simulador, es Tinkercad, ¿cierto? En ese simulador es donde lo vamos a hacer. ¿Cómo entramos a eso? No, pues simplemente buscamos ahí en la plataforma, pues en internet, un momentico, eh, la página principal, o ustedes pueden entrar por el link que tienen ahí en la guía, pueden entrar directo, pues ahí, y simplemente vamos a mirar, ¿cierto? Que aquí comienza pues a abrirnos un entorno, ese va a ser nuestro entorno. Esperemos un momentico, que hay veces esto demora. Esperemos que no demore más de la cuenta. Lo hubiera abierto ahorita.
Vayan entrando muchachos mientras el mío abre, que no quiere abrir. Profe, una pregunta. Cuéntame. Para ingresar a esa plataforma, ¿es con el correo o hay algún código del profesor? No, nada, no. Esa plataforma es sencillita. Usted puede ingresar con su correo, pueden ingresar con Gmail, pueden ingresar hasta con las redes sociales, con el Facebook ¿cierto? O también pueden crear un usuario y una contraseña para ingresar pues ya directamente. Hay dos formas de ingresar al sistema. Es una como docente y otra como estudiante. Pues eso es independiente, realmente como ustedes quieran de entrar, ¿cierto? No vamos a tener ningún problema a la hora de ingresar, simplemente pueden ingresar como docentes o como estudiantes, no van a tener problemas con ese tipo de cosas. Bueno, listo. Espera, sigamos esperando un momentico que estamos ¿Sabe lentos. pronto, profe, qué le puede afectar? Lo de compartir la cámara. Eso Sí, les jala mucho. sí, voy aquí Porque a mí ya aquí me ingresó y sí, está demorando. sí, Sí, déjame no, el mío se ingresó rápido. A déjame mí tampoco me carga. A voy mí a acabar, tampoco. voy a apagar los datos. Es que a veces se utiliza mucho, como estamos muchachos en esta situación de la virtualidad, entonces estas las están utilizando mucho y seguro pues mucha gente está conectado, ¿cierto? A ese sistema. Entonces, hay veces pues es bastante lento, ¿cierto? Hay que insistirle. Pero espérame un momento, muchachos, me voy a conectar con la red cableada. Espérame un segundito, yo me conecto con la red cableada. Un momentico. A ver si mejora un poquito más el fluido de internet. No, muchachos, vamos a mirar si esto funciona mejor con esta red. Sí, definitivamente cambió. Ya, ¿a ustedes sí les está abriendo, muchachos? Sí, profe, Sí, ya. sí, profe, ya. Sí, profe, Ah, ya. bueno. Menos mal, muchachos. Pues me conecté aquí a la cableada y ya, pues ya está funcionando un poco mejor. Espérenme un segundito. Vamos a volver a prender esa cámara, a ver si sigue el flujo. Si no, la apagamos enseguida. Listo. Ay, Dios, no, ¿para dónde se fue? Acá está. Entonces, muchachos, pues esta sería, ¿cierto? Acá debemos de estar ya como todo, ¿cierto? Ya estamos acá en esa primera pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, muchachos, esta es Tinkercad. Ustedes ya saben que pueden ingresar, ¿cierto? Con el correo de las redes sociales o pueden ingresar con un usuario que cree. Ustedes ya deciden cómo quieren ingresar, pues, más adelante. Y aquí vamos a ver, aquí pueden hacer ustedes varias cosas, ¿cierto? Pueden hacer diseños en 3D, pueden hacer circuitos o pueden hacer bloques de código, lesiones, pueden hacer varias cosas ahí, ¿cierto? Vamos a ir a la parte de circuitos, ¿cierto? En la parte de circuitos, y en esa parte de circuitos vamos a ir y vamos a crear un circuito nuevo. Entonces creemos un nuevo circuito, entonces crear un nuevo circuito. Esperemos que cargue. Ahí está. Muchachos, creamos un nuevo circuito y ya nos Profe, qué aparece. pena. Usted se metió por circuitos debajo de diseños 3D.
Exacto, circuitos y después ahí hay otro Claro, icono, no, nuevo ok. circuito. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, muchachos, acá, esta es la que vamos a utilizar nosotros, pues vamos a utilizar esta y vamos a utilizar otros simuladores. Solamente no nos vamos a quedar en esta, pero una de las cosas interesantes y buena de esta plataforma, muchachos, es que me va a permitir, como si estuviéramos trabajando en el laboratorio. Los componentes que tenemos acá son los mismos componentes que vamos a tener en el laboratorio y que vamos a tener físicos. Entonces, eso va a ser bastante interesante porque vamos a tener como una interacción con ellos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a darle, acá donde están los componentes, acá en ese icono de componentes, ahí están los básicos, pero vamos a darle a todos para que ustedes los miren, ¿cierto? Entonces vamos a darle a todos y ahí ya me despliega toda la lista de componentes que tiene. Aquí hay muchos componentes, no van a estar todos, obviamente no van a estar todos los componentes electrónicos porque pues hay ciertas cosas que pues no se pueden simular acá todavía, no están hechas todavía, pero sí vamos a tener cosas interesantes. Vea, vamos a tener resistencias que son las que vamos a trabajar hoy, vamos a tener condensadores, mira acá están los diferentes tipos de condensadores, vamos a tener diodos, inductores, bobinas, y pulsadores, pues un montón de cosas, fotoceldas. Acá vamos a ir mirando, vamos a tener sensores para trabajar con los proyectos de Arduino también, para simular algunas cosas en Arduino, a trabajar ahí, vamos a tener Arduinos, vamos a tener, cierto, LED, muchas cosas. Mire, acá está motores, vamos a tener los motores, vamos a tener controles, vamos a tener pantallas, pues muchas cosas, ¿sí es? Vamos a tener las board, que eso lo vamos a estudiar también, los arduinos y los circuitos, los multímetros, las fuentes, el osciloscopio, son materiales de laboratorio. Y los circuitos integrados, diferentes tipos de circuitos integrados y diferentes tipos de transistores, que pues vamos a hablar más adelante un poco de todo eso. ¿Listo? Pero entonces, como hoy, ¿cierto? Como hoy solo vamos a trabajar con resistencias, entonces yo voy a seleccionar una resistencia. Entonces, simplemente seleccionarla y nos la llevamos para allá, pues para el entorno de trabajo. Cada que nosotros seleccionamos esa resistencia, siempre nos va a aparecer un cuadro, ¿cierto? Un cuadro, a mí me aparece acá en azul, y ese cuadro es el que me va a decir qué es lo que tenemos ahí. Vamos a poner eso un poco más grande. Hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo vean ahí. Entonces, ahí tenemos nuestra resistencia. La voy a rotar esa resistencia un poco para que quede como un poco mejor. Ahí está, ¿cierto? Mira, ahí tenemos una resistencia y esa ya me trajo un valor específico. Mire que tiene café, negro, rojo y tiene oro. Muchachos, una de las cosas importantes, como estamos trabajando con simulador, ¿cierto? Entonces el simulador siempre me va a dictar una tolerancia de oro, ¿cierto? Siempre la última o la cuarta banda va a ser oro. Esa cuarta banda, muchachos, siempre va a ser 5% porque va a ser oro. Entonces, muchachos, cuando nosotros compremos una resistencia, vamos a la tienda, supongamos que vamos a la tienda electrónica y vendeme una resistencia. ¿De cuánto la quiere? De cualquier valor, le van a dar una resistencia. Entonces, siempre la forma de mirarla, muchachos, de reconocer dónde empieza y dónde termina es por la tolerancia. Entonces, siempre miro primero la tolerancia, entonces ya sé que esa va a ser la última, esa va a ser la cuarta banda, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a mirar la tolerancia y que va a ser siempre, muchachos, siempre va a ser plata, oro o no tiene nada. Y va a estar ubicada aquí mismo, en el mismo lugar que tenemos esa. Las otras bandas son un poquito más gruesas, ¿cierto? Las otras bandas de color son un poquito más gruesas, entonces también las voy a reconocer por eso. Porque siempre voy a tener que saber el derecho, ¿cierto? Porque si la tomo al revés, ¿cierto? Entonces cambiaría el orden de las bandas y el orden de los colores es importante. ¿Listo? ¿Se está entendiendo, muchachos? Si no se está entendiendo, si yo estoy hablando enredado, si estoy hablando muy rápido, me van diciendo, ¿listo? Me van diciendo, espérate, vamos más despacio, vamos más rápido. Me van diciendo, muchachos, porque pues eso es lo importante. Dime. Qué pena es que no pude ver cómo lo pusiste más grande y cómo lo volteaste. ¿Me puedes mostrar? Para poner grande con la ruedita del mouse. Sí. Simplemente. ¿Sí funciona? Sí. ¿Y para voltearlo? Para girarlo, mira aquí en la parte izquierda de la pantalla, pues, por acá están los cuadritos estos, y entonces usted la selecciona y mira que ella se va girando. Gracias. Listo. Entonces ahí giramos la resistencia. ¿Listo? Muchas gracias. Los que no tenemos mouse, ¿cómo lo agrandamos? Pues tiene que ser con... ¡Ay, Dios!
le das control más o control menos. Eso, control, sí, el compañero. Control más o control menos. Muchas gracias. Dale, ahí nos vamos ayudando entre todos, muchachos. Vea que todas las preguntas vamos solucionando eso. Bueno, muchachos, entonces, esta es nuestra resistencia. Bueno, entonces ahora queremos ver los colores, ¿cierto? Entonces, aquí hay cosas importantes, recuerden una cosa importante, cuando la seleccionamos, antes va a estar el cuadro. ¿Podemos cambiar el nombre? Sí, podemos cambiar el nombre. ¿Podemos cambiar la resistencia? Claro, podemos cambiar el valor. ¿Cuánto le vamos a poner? Vamos a ponerle más ceros acá, 1000. Entonces, mire que si le ponemos 1000, entonces mire que nos cambió un color. ¿Sí ves? Nos cambió esa franja de color, nos cambió el verde. Por ejemplo, yo no quiero 1000, quiero 1500. Ahí está. ¿Ve? Y estamos en kilo ohmios, ¿cierto? Mira que acá está otro cuadrito que me va a avisar en qué tipo de unidad estamos. Mire que aquí hay muchas, pero las más importantes para nosotros son las megas, kilo, y los ohmios, los kilos y las megas. También está la ohmios, que son gigas, pero pues y las mini, las más chiquitas, ¿cierto? Que tenemos pico, nano, micro, mili, pero pues esas resistencias casi no las vamos a tener, pero pues sin embargo ahí están. Vamos a pasarlo a ohmios, ¿cierto? Para que traemos en ohmios. Entonces, mire, si tenemos 1500, por ejemplo, digamos que queremos una de 2500, ahí está. Mire que va cambiando la franja de colores, ¿cierto? Eso va cambiando porque eso ya viene estandarizado. ¿Listo? Viene completamente estandarizado el asunto. Entonces, digamos que tenemos esa de 3000 ohmios. Ahí está, 3000 ohmios. ¿Listo? Tenemos eso. Ahora queremos corroborar. Realmente, pues ya la sabemos. Aquí estamos trabajando como un poquito a la inversa si estuviéramos trabajando en el laboratorio. Si estuviéramos trabajando en el laboratorio, teníamos la resistencia en la mano y comenzamos a calcular de una vez. Pero como no tenemos la resistencia en la mano, entonces tenemos que hacer primero ese proceso para poder verlo, ¿cierto? Para poder ver como los colores. Pero entonces resulta que tenemos esta. Tenemos naranja, negro, ¿cierto? Naranja, negro, rojo, y tenemos tolerancia de plata, ¿cierto? 5%. Entonces vamos a mirar cómo queda la resistencia. Listo, vamos a mirar cómo queda esa resistencia. Y lo vamos a mirar acá en un archivo. Vamos a mirar esto aquí en un archivo de Word. Vamos a mirar eso en un archivo de Word para hacer ecuación. Entonces voy a insertar acá una ecuación, ¿cierto? Voy a insertar una ecuación. Déjenme un momentico. La vamos a hacer un poco más grande, ¿cierto? Enseguida la hacemos un poquito más grande. Muevo esto un poco para acá. Vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea un poco mejor. Por ahí se ve un poco mejor, ¿cierto? Entonces, ahí está nuestra ecuación. Entonces, vamos a mirar cómo queda expresada una ecuación, ¿cierto? Una resistencia utilizando el código de colores. Vamos a poner un paréntesis primero, ahí está el paréntesis primero, y nos vamos a ir para la resistencia, ¿cierto? ¿Cuál es la primera banda? Naranja, ¿cierto? Como la primera banda es naranja, entonces vamos a mirar cuál es el valor, ¿cierto? De esa banda en la tabla, ¿cierto? De la primera franja. Entonces el naranja me dice que es un 3. Naranja me dice que es un 3. Como es un 3, entonces eso significa que vamos a poner un 3. ¿Listo? ¿Cuál es la otra banda? Entonces vamos a mirar. Es negro. La segunda banda es negro, color negro. Entonces, ¿cuál representa el negro? Entonces vamos a mirar cuál es la representación del negro. Acá está, ¿cierto? Por acá está negro. Pues resulta que el negro es un 0 en esa banda. Entonces, 0, vamos a mirar acá. 0, acá está, entonces va un 0, ¿cierto? Ahí va el 0. Ahora, ahí está. Entonces ahora, miren muchachos, la otra banda es el rojo, ¿cierto? La tercera banda es roja, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Un segundito, acá está. El rojo, aquí está, ¿cierto? Banda roja. Entonces, hay que irnos para allá. ¿Cuál es ese color? Entonces, el rojo resulta que es, en la tercera banda, es multiplicado por 100. Entonces, vámonos para multiplicado. Entonces, acá colocamos multiplicado, entonces, por 100. Y la tolerancia es oro, porque pues dijimos ya que en el simulador nos iban a dar tolerancias de el 5%. Entonces, más o menos, ¿cierto? Más o menos el 5%. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo?
Sí, profe. Bien, sí, profe, todo Profe. claro. ¿Plata o oro? Oro, es oro. Mire mire la tolerancia, ¿cierto? Mire que es oro, ¿cierto? Es como amarillita, entonces es oro. Entonces por eso es del 5%. ¿Listo? Listo. Y mira que no le estoy poniendo todavía unidad. Mira que todavía no le estoy poniendo unidad. ¿Por qué no le estoy poniendo unidad? Porque pues todavía eso no tiene unidad, eso todavía no tiene cara de nada, ¿cierto? Entonces por eso todavía no le estoy poniendo unidad. Cuando terminemos la operación, ¿cierto? Ahí sí le vamos a poner la unidad. Entonces, la unidad, ella por acá va a estar, ¿cierto? Ahora sí vamos a operar esto. Vamos a operar esto. Entonces acá sería. Entonces a ver, sería 30 por 100. ¿Cuánto me da? 3.000, ¿cierto? Sí, Sí. Sí, profe. 3.000. ¿Y cuánto es el 5% de 3.000? 150. Claro que sí, perfecto. 150, más o menos 150. Y ahora sí, muchachos, tenemos que poner esa parte de los ohmios, ¿cierto? Vamos a ver si encontramos la letra por aquí, omega, yo que soy ciego. Por acá debe estar en alguna parte. Por acá, no la veo todavía. Ahí está, profe. Ya la pasé. Sí, Pues al profe. lado de la... Ahí Es no, la ya no quinta se opción puede. en la primera fila. Al lado del Quinta opción en la peso. Pero no primera se fila. mueva. Ah, pero no se mueve. Sí. Vamos, vea, yo la hago más grande. Profe, ¿cómo se llama ese editor de texto? Eso es Word. Sí, Ya la yo pasé, no espere. tengo eso. Dele Sí, otra profe, vez ya para la adelante, pasaste. Espere, Profe, sí, es la derecha. volver, acá no está. ¿Otra vez? Por acá. Omega, véala, acá está. Ahí está. Sí la tenés, sí, compañero. Espérame un momentico, compañero, sí lo tenés. Ve a abrir un Word, ¿cierto? Ve a insertar. Entonces, vas a insertar. Estamos ahí. Sí, profe. Y vas a toda la parte derecha y vas a encontrar ecuación. Le das sobre ese simbolito y ya te va a aparecer un cuadro como este y ahí ya te va a aparecer todo. ¿Listo? Ah, ya, profe, listo. Muchas gracias. Dale pues. Listo, muchachos. Entonces mire que acá está ya nuestra resistencia, muchachos, expresada en el valor correcto. Este es el valor correcto para esa resistencia que acabamos de ver en ese simulador. Esta es la forma correcta para expresar esa resistencia. Entonces, muchachos, entonces aquí dice que tenemos, ¿qué es lo que significa esto, muchachos? Significa que si tuviera un multímetro y tuviera mi resistencia real, ¿cierto? Mi resistencia física y tomo un multímetro, entonces ese multímetro me va a medir 3.000 más, puede medir entre, ¿cierto? Puede medir cualquier valor entre 3.000 más 3.150 o 2.850, ¿cierto? Cualquier valor en ese intervalo puede medir el multímetro y está correcto, ¿cierto? Eso es lo que me quiere decir, está correcto el valor, porque yo me puedo mover, ¿cierto? En ese intervalo de resistencia, ¿listo? Entonces, si se me sale ese intervalo, ahí sí voy a tener un error de cálculo, la resistencia está mala, alguna cosa, algún evento le pasó, pero si está dentro del intervalo, pues vamos a estar bien. ¿Listo? Profe, sería el único intervalo, 2.850 y 3.150. Ese sería el Exacto. intervalo. Okay. Y cualquier valor ahí, ¿cierto? Cualquier valor. 3.851, perfecto. 3.870, perfecto. Bueno, 3.000 no, 2.000. 2.870, perfecto. 3.100, pues sí, 3.149. Ah, pues sí, están en el intervalo, ¿cierto? Ok. Entonces, solo se puede mover una resistencia cuando la medimos con el multímetro, que sería como el valor medido, puede estar en esos valores y sigue siendo una resistencia correcta por la tolerancia. ¿Listo? Simplemente por la tolerancia. Ahora, cuéntame. Dale, dime. Cuando yo voy a medir una resistencia y me doy cuenta que la resistencia está mala, Ajá. yo la voy a cambiar
Las resistencias tienen polaridad. ¿Tienen qué? Polaridad. ¿Se puede colocar al cualquier lado o qué? No, la resistencia... qué buena pregunta, compañero. Eso es bien interesante. Las resistencias, muchachos, no tienen ningún tipo de polaridad. Si usted las puede conectar de una forma y las puede conectar de lo otro y eso le da igual. ¿Listo? Completamente igual, no hay polaridad. Y eso lo vamos a estudiar más adelantico. Todo el concepto de polaridad, muchachos, lo vamos a estudiar más adelantico. ¿Listo? Pero muy buena tu observación, que pues la puedes poner de cualquier manera. Cuando estemos armando circuitos en la board, que eso lo vamos a armar también, nos vamos a dar cuenta que no importa cómo usted la conecte, eso siempre va a seguir dando la misma cosa. ¿Cierto? No vamos a tener problema con eso. ¿Listo? Profe, yo tengo otra pregunta. Cuéntame. Qué pena, yo nunca he utilizado un multímetro, pero es que me quedó la inquietud del intervalo, porque es que si vos decís que entre 2.850 a 3.150 ya hay 300, pues, sí. O sea, pero está bien, porque es que una cosa es decir de 3.000 a 3.150, otra cosa es decir de 2.850 a 3.000, a otra cosa es decir de 2.850 a 3.150. ¿Me hago entender? Sí, claro que sí. Yo también tenía esa duda, por eso yo preguntaba que si era un único intervalo entre 2.850 y 3.150. Sí, solo en ese intervalo. Solo en ese intervalo. Miremos, entonces mira, vos vas a la cascada, bueno, vas a una tienda electrónica y te dicen que te den una resistencia de 3.000 ohmios. O sea, vos pedís una resistencia de 3.000 ohmios, esa resistencia existe, 3.000 ohmios o de 3K. No importa, es lo mismo, ¿cierto? Entonces vos la pedís, te dan una resistencia de 3.000 ohmios. ¿Cómo viene una resistencia de 3.000 ohmios? Pues viene de esta manera, ¿cierto? Viene de esta manera. Una resistencia de 3.000 ohmios o de 3K viene de esta manera, viene con este código de colores. Así igualita, naranja, negra y rojo. Resulta que vos vas para tu casa, ¿cierto? Y la resistencia es de 3.000, ¿cierto? Es de 3.000 ohmios, usted la compró. Y eso dice el código de colores. Pero cuando usted va a la casa y la mide con el multímetro, entonces esa resistencia resulta que te dio 2.900 ohmios, ¿cierto? Eso no significa que la resistencia esté mala. La resistencia está buena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en el intervalo, ¿cierto? Se puede mover en ese intervalo. Que te midió 3.000, que te midió 3.010, ¿cierto? Te midió 3.010 o 3.020. ¿Está mala? No está mala, está buena, porque tengo esa tolerancia, me puedo mover, ¿cierto? Me puedo mover entre 2.850 hasta 3.150, ¿cierto? Pero si vos vas a tu casa, tomas esa resistencia y resulta que te dio 1.500 o te dio 1.600, ahí sí no, esta resistencia está mal. O está mala la resistencia o está malo el multímetro. ¿Listo? Perfecto, ¿Sí se entendió o quedó más enredado la cosa? No, está bien. Cuéntame si eso... Yo tengo una pregunta. Cuéntame. En caso tal de que yo me lleve la resistencia esta y yo me con el multímetro y me sale que es 2.800, entonces el código de colores estaría mal. No, para esa resistencia. No, el código de colores no va a estar nunca malo. Lo que va a estar mal es la resistencia. Ok. Sí, no, el código de colores siempre va a estar bien, ¿cierto? Ese código de colores va a estar bien. Bueno, de pronto le borró una banda, pues pueden ocurrir cosas de esas, ¿cierto? Pero si el código de colores está visible, entonces la resistencia no es confiable. ¿Listo? Pero estaría mal con relación a un desgaste de banda, con relación a que fue usada antes, ¿qué? ¿O pueden decir muchas cosas? Desde la construcción puede que la resistencia, ¿cierto? Utilizaron menos material de uno que del otro, puede que utilizaron un cable de más mala calidad, puede que haya otra cosa, puede que ustedes ya se haya usado y cuando se usan, las resistencias se pueden dañar, las resistencias se pueden quemar. Cuando usted le pone mucho voltaje a una resistencia, esa resistencia se puede quemar. Entonces ya no funciona de la misma manera porque el material se deterioró tanto el cable, pues el conductor, como el material cerámico. Entonces al deteriorarse, pues la resistencia va a ser menor mayor no va a ser, siempre va a ser como menor, ¿cierto? Va a estar por debajo de las características especificadas. Entonces van a suceder ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Sí está como? Listo, sí. Listo. Que no vaya a quedar más enredado, muchachos, porque ahí sí. ¿Listo? Ahora, muchachos, ¿cómo vamos a medir ese tipo de cosas? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a medir esas resistencias?
Pues simplemente entonces vamos a ir y vamos a buscar un elemento para medir, ¿cierto? Eso lo podemos hacer. Ahorita pasamos un poquito a los físicos que están en la guía para explicarlos un poquito, pero entonces, ¿cómo vamos a medir acá esa resistencia? Pues simplemente vamos y buscamos el multímetro, por acá está en alguna parte, vamos y lo buscamos, multímetro, vale, acá está. Multímetro, necesitamos un multímetro, acá está muy grande, salió muy grande, porque la resistencia, ¿cierto? Está muy grande, entonces ahí está. Entonces los multímetros, muchachos, elementos principales. Realmente con los multímetros podemos medir un montón de cosas, pero lo que en este de acá que tenemos, en uno físico vamos a medir más cosas, y ahorita vamos a ver. En este solo vamos a medir 3 variables importantes. Con este vamos a medir solo 3 variables, porque pues es simulado, muchachos, pues la simulación no da para tanto, pero sí vamos a medir 3 variables. Vamos a medir la corriente, que está representada con la letra A, esa la vamos a estudiar más adelante. Vamos a medir el voltaje, que pues también la vamos a mirar más adelante, y vamos a medir resistencia, ¿cierto? Entonces, para saber qué estamos midiendo, entonces vámonos y vamos al cuadrito, lo seleccionamos y tenemos que pasar, ¿cierto? Tenemos que pasar de elementos. Entonces, vamos a medir resistencias, que es lo que nos interesa. Entonces, miren, que cuando vamos a resistencia, entonces se va a colorear de negro, ¿cierto? La R. Ahora, siempre los multímetros, muchachos, siempre, tanto físicos como aquí, van a tener 2 puntas, 2 terminales, 2 puntos, ¿cierto? Para hacer la medida. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a tener una negra y vamos a tener una terminal negra y vamos a tener una terminal roja. La terminal negra, muchachos, por convención, siempre la terminal negra va a ser el negativo y la roja va a ser el positivo. Siempre, siempre. Si estuviéramos trabajando en el laboratorio, si estuviéramos trabajando en cualquier parte, vamos a adoptar esa convención para poder hacer las cosas bien. Entonces, claro, vamos a conectar entonces. Entonces, mire, conectamos. Mira acá simplemente con el mouse, vamos a conectar, clic sostenido y conectamos la otra. Ahí está. Pero mire que el cablecito apareció verde. Como estamos diciendo, convención, entonces vamos a pasar ese cablecito. Mire que está seleccionado. Vamos al cuadrito que está seleccionado y lo vamos a pasar a negro. ¿Por qué? Pues esa van a ser la terminal por donde está la parte negativa. Y en el otro punto vamos a poner la otra terminal. Ahí está. Y como es roja, entonces vamos a pasarlo para rojo. Ahí están las 2 puntas. Entonces ya tenemos las 2 puntas conectadas en nuestra resistencia. Así, igualito, muchachos, como lo estamos haciendo acá, lo estaríamos haciendo en el laboratorio donde estudiamos en la universidad. Igualito, muchachos, simplemente vamos a tener las 2 puntas y vamos a cogerla de la misma manera y vamos a medir de la misma manera. Listo, aunque pues ya toca, pues ya es un poquito manual. Ahora, ¿cómo medimos? Pues simplemente vamos acá a iniciar simulación, iniciamos la simulación y comienza a medir este asunto. Mire que está midiendo, me está midiendo 3K, ¿cierto? 3K, 3 kiloohmios, ¿por qué? Y eso pues, posiblemente esto también sería la medida que me daría en el laboratorio, en el multímetro del laboratorio, porque esos multímetros son inteligentes, ¿cierto? Tienen se pasa a la unidad más, ¿cierto? Más que se puede expresar de forma más fácil. En ese sentido, pues la forma más fácil es expresarla en kiloohmios. ¿Listo, muchachos? Sí, ¿Vamos profe. bien? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Dale, pues. Entonces, muchachos, ahora, eso es importante, muchachos. Mire, entonces, ¿cómo vamos a pasar? Vamos otra vez para este archivito. Entonces, ¿cómo vamos a pasar, muchachos, de ohmios a kiloohmios? Vamos a pasar esta misma resistencia. ¿Se entendió esta forma de las resistencias? No hay que hacer más ejemplos, hay que hacer más ejemplos. Profe, yo tengo ahí una consulta. Usted cogió y bueno, multiplicó 30 por 100 y le dio los 3.000. Exacto. Y el de la tolerancia, cogió y multiplicó también el 5, pero por el 3.000, ¿o cómo fue? No, el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 3.000? El 5% de 3.000. Exacto. Lo sacó ya y le dio 250. 150. Sí, eso era lo que me había quedado como que no le había entendido. Dale, entonces siempre es eso. Entonces recordá siempre, el primer numerito es la primera banda, el segundo numerito es la segunda, primer numerito, primera banda, segundo numerito, la segunda banda, el multiplicador completo, la tercera banda y la tolerancia, la cuarta banda. ¿Listo? Y ahora pues hacemos las operaciones. Ahora muchachos, digamos. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás?
Muy bien, usted. Profe, ¿me puede mostrar por favor el Tinkercad? Claro que sí. Es que Profe, una está dando pregunta. diferente. Profe, me da mucho Ese, sí. ¿Qué cosa? Espérame, Eh, compañero. Espérame un momentico. El compañero que me está diciendo. Espérate un momentico de lo del Tinkercad. Profe, es que a mí me da muy diferente a usted. Usted me puede mostrar, por ejemplo, yo le puse 3000 kiloohmios y no me da los mismos colores que a usted. Claro que sí, porque es que lo tenemos acá en ohmios. Mira. Mira que Ah, acá está. no, Mira. profe. Acá está en ohmios. Y Profe, seguro. muchas gracias. Mira, si yo lo paso a Kiloohmios. kiloohmios, mira lo que me da. Ah, ¿Sí sí, es? sí. Profe, muchas gracias. Entonces, Ese era el error. entonces, listo. Ahí está. Hay que tener cuidado con eso. Listo. Compañero, ahora sí, contame. esas cifras son, el 3 es de la franja naranja y el 0 de la franja negra, ¿cierto? De la franja negra. Vamos para allá otra vez. Sí. Acá está. Acá. Sí, acá está. El 3, franja naranja. El 0, franja negra. El multiplicador es rojo. Entonces, por 100, ¿cierto? Y la tolerancia es de 5%, franja 4. Ah, ¿Listo? listo, profe, claro. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, muchachos, ¿cómo pasamos esto? Por ejemplo, queremos pasar esto a kiloohmios, ¿cierto? Ya no queremos que esté así. Queremos, sí, queremos pasarlo, ¿cierto? Es importante, pues queremos pasarla a kiloohmios. Entonces vamos a pasar este asunto a kiloohmios. ¿Cómo hacemos para pasarlo a kiloohmios, muchachos? Entonces simplemente, vea, una estrategia bien interesante. Cuando vamos de una unidad más pequeña a una más grande, dividimos, ¿cierto? Dividimos. Cuando vamos de una unidad grande a una unidad pequeña, multiplicamos. ¿Listo? Entonces, ohmios es más pequeño que kiloohmios. Entonces, como es más pequeño, entonces nos toca dividir. ¿Nos toca dividir por qué? Por 1000, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, 3000 dividido 1000 me va a dar 3, ¿cierto? 3000 dividido 1000 me va a dar 3 y la tolerancia también, la tolerancia no la podemos dejar así, también tenemos que hacer toda la operación, ¿cierto? Entonces eso sería 150 dividido 1000 también, ¿cierto? Porque pues hay que hacer toda la operación, entonces acá me daría 0.15. 0.15, entonces la tolerancia ya sería 0.15 y acá ya tenemos que pasar a kiloohmios. Entonces, miren, muchachos, que esta ya sería esa misma unidad, pero en kiloohmios. ¿Listo? Y ahora, pues si queremos, también podemos pasar a megaohmios. No hay ningún problema, ¿cierto? Para pasar a megaohmios, o a cualquier otra unidad, si queremos. ¿Cierto? Profe, el cambio de unidades es como en la memoria, que se aumenta en 1000. ¿Se aumenta o se disminuye? Dependiendo. Ajá, Si dependiendo de vamos, cada cual. exacto, dependiendo. Si vamos de ohmios a kiloohmios, dividimos por 1000. ¿Listo? Si vamos de ohmios a megaohmios, dividimos por 1.000.000. ¿Listo? Si vamos de megaohmios a ohmios, multiplicamos por 1.000.000. Y si vamos de kiloohmios a ohmios, multiplicamos por 1000. ¿Listo? ¿Sí está entendiendo, muchachos? ¿Está muy enredado el asunto? Está bien, profe. Entonces acá vamos a pasar esta. Vamos a pasar a... ¿Me puede repetir cómo hace, pues, en qué momento se divide y en qué momento se multiplica? Listo. Vamos otra vez. Entonces, cuando vamos, cuando vamos de megas, bueno, no, vamos a hacer todo el proceso. Cuando vamos de ohmios a kiloohmios, dividimos por 1000. ¿Listo? Cuando vamos de ohmios a megaohmios, dividimos por 1.000.000. ¿Listo? Cuando vamos de kiloohmios
a mega ohmios, dividimos también por 1000. Ahora, cuando vamos... De kilo a mega también por 1000. Sí, de kilo a mega también por 1000. Dividimos por 1000. Ahora, al contrario, cuando vamos de mega ohmios a ohmios, multiplicamos por 1.000.000. Cuando vamos de kilo ohmios a ohmios, multiplicamos por 1000. Y cuando vamos de mega ohmios a kilo ohmios, también multiplicamos por 1000. Listo, profe. ¿Listo? Gracias, Entonces esta, pues vamos a hacer acá simplemente esta, vamos a pasarla, ¿cierto? A mega ohmios. Entonces sería 3000, ¿cierto? 3000 dividido 1.000.000. Que me daría 0, ¿cierto? 0.003. Eso es lo que me está dando acá. Si me equivoco, muchachos, me corrigen. ¿Listo? Y tenemos 150 dividido 1.000.000 también. Ahí está. Me daría 0.0015. ¿Listo? Y acá ya tenemos la letra omega. La letra, no mayúscula, la letra M, que significa mega ohmios. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. De esa manera estamos pasando de una a otra. ¿Listo, muchachos? ¿Hay preguntas? No, profe. Pues, no. Por ahora, ¿cierto? Listo. Entonces Por vamos. ahí. Entonces sigamos, muchachos, acá, ¿cierto? Pues básicamente es como eso. Entonces en el laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Acá, muchachos. No, ¿sabes qué, muchachos? No los voy a encartar con esta imagen todavía. Omitan esta figura de acá. Esa es la protoboard. Esta que tenemos acá es la protoboard, muchachos. Eso tiene una forma de conducción, pero se los voy a enseñar para el próximo laboratorio. Listo. Para el próximo laboratorio les enseño cómo es que se tiene que ver esto para que no nos enredemos con tantas cosas. Lo dejamos para la próxima. Entonces, omitan esta parte de la protoboard hoy para verlo la próxima. ¿Listo? Démoslo. Ahí, si quieres, lean un poquito eso, pero dejémoslo ahí. Entonces, ahora, muchachos. Entonces, un multímetro, muchachos. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro es un... cuéntame, pregunta. Sí, profe, una pregunta, qué pena interrumpirlo. No, tranquilo. Digamos que yo me fui hasta más abajo en el laboratorio y tengo una duda. Si nosotros no tenemos un multímetro para tomar el valor real y el valor aproximado, ¿cómo vamos a llenar la tabla que hay por allá abajo? Es que yo ya estoy como adelantando y llenando cositas, pero No, pero usted sí tiene un multímetro. no lo vamos a hacer aquí digital, eso arroja el valor Claro. exacto. Sí, pero eso es el multímetro. Ese es el valor, ¿cierto? Ese es el valor medido, el que te arroja la página. Ese, lo que pasa es que si yo le agrego, ese es el mismo que el código de colores, y ahí no va a haber Exacto. diferencia, siempre va a dar exacto. No importa que exacto. Sí, te va a dar en el error, te va a dar 0, pero en la conclusión usted dice por qué le da 0. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Esa era la duda. Sí, señor, Dale, muchas gracias. dale, tranquilo. Entonces, muchachos, vamos por acá. ¿Dónde es que estamos? Acá, en el multímetro. Entonces, muchachos, un multímetro de estos, ¿cierto? De esos son los que se tienen en el ITM, así igualito. Entonces, ¿cómo está conformado esto? Entonces, simplemente va a tener, ¿cierto? Una pantalla para observar los valores. Va a tener una perilla. Esa perilla me va a permitir, pues, pasar por las diferentes medidas que vamos a hacer. Y va a tener 3 terminales. Va a tener la terminal negra, ¿cierto? La terminal roja y la terminal como naranja. Hay veces naranja, a veces amarilla, pero por lo general es así. Por lo general, casi que todas las medidas que nosotros hacemos, siempre las hacemos. Terminal negra siempre va a estar dedicada a la punta negra, que va a ser la línea, ¿cierto? Va a ser la línea de tierra, y la roja, que va a ser la línea de voltaje. Acá podemos observar un poquito, ¿cierto? ¿Cómo tenemos? ¿Qué podemos medir acá cuando tenemos la roja en esa posición, en esa terminal roja? Vamos a poder medir voltaje, ahí está la B, vamos a tener ohmios, ahí vamos a poder medir esos ohmios, vamos a poder medir miliamperios, ¿cierto?
Vamos a poder medir la capacitancia y los faradios, que eso más adelante pues vamos a ver qué es. También vamos a tener esa perilla. Mire, con esa perilla nos vamos a poder mover por los rangos de valores. Vean, entonces mire, si yo puedo medir 200 ohmios, puedo medir 200, 2000 ohmios, 200, 2000 ohmios, puedo medir 2 kiloohmios, puedo medir 200 kiloohmios y puedo medir 20 megaohmios, hasta 20 megaohmios, moviéndome con esa perilla, ¿cierto? Mira que me puedo mover, esa perilla es movible, entonces yo simplemente puedo ubicar donde quiero ponerla, ¿cierto? Para poder medir esos valores. Entonces siempre vamos a poder tener ese tipo de cosas. Listo, muchachos, entonces, y ahí nos va a aparecer el valor, cada que pues, si usted ponga las dos puntas sobre la resistencia, vamos a poder medir ese valor de resistencia utilizando ese multímetro. Y realmente todos los multímetros, muchachos, todos los multímetros tienen esa misma estructura. De pronto hay unos más sofisticados, y más caros. Cuando hablo de sofisticados, que son más caros, más costosos, y hay unos más baraticos, hay unos muy baraticos, 15,000, 20,000 pesos. Puede conseguir un multímetro, pero va a tener la misma función, simplemente van a definir un poco los materiales con que está construido, ¿cierto? Y de pronto hay veces la precisión de la medida, pero pues por lo general casi que todas las funciones son muy parecidas. Listo, entonces eso pues ya depende de si queremos comprar un multímetro y qué tanta inversión queremos hacerle al multímetro. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta, duda con ese manejo del multímetro? Y finalmente, pues vamos a tener acá unas ecuacioncitas con la parte teoría para calcular los errores. Profe, Cuéntame. Disculpe, ¿qué marca de multímetro de pronto usted recomienda que no sea tan caro, pero que sea como eficiente? Algo como lo normalito, pero que no sea como tan costoso. Pero lo normalito para trabajar en laboratorio. No, o sea, no, para tenerlo entre las herramientas que no tiene que tener en la casa. Pues hay diferentes marcas, pero hay los Fluky, se llaman así Fluky, son muy buenos. Hay unos muy caros y hay otros que son como asequibles, como en 70,000, 80,000 pesos. Creo que están costando. Entonces esos son buenos. Esa marca es muy buena. La marca Fluky es muy buena en ese tipo de materiales, en ese tipo de elementos. Listo, muchas gracias. Dale. Entonces, muchachos, tenemos la formulita de error absoluto, entonces el valor medido, ¿cierto? Valor medido que va a ser el que va a dar el código de colores y el valor real que es el que va a dar el multímetro, pues ya simulado. Como van a dar el mismo, entonces estas ecuaciones van a dar 0 y eso sirve para que usted genere conclusiones, porque le va a dar 0. Si estuviéramos midiendo con el multímetro, pues obviamente no nos va a dar 0, ¿cierto? Eso ya no va a dar 0, pero como acá sí estamos con la simulación, entonces van a dar 0 y simplemente pues ustedes dicen por qué dan 0. ¿Listo? Y el error relativo, que pues simplemente es el error absoluto sobre el valor real, ¿cierto? Entonces, multiplicado por 100, entonces también va a dar 0, ¿cierto? Pero es por los errores, ¿cierto? Esas dos formulitas, pues hay que justificarlas allá en el informe, porque van a dar 0, ¿cierto? Porque no van a dar 0, pues esa es como hay que justificar esa partecita. ¿Listo, muchachos? Ahora, muchachos, lo que tenemos que llenar son estas tablas pues, esto va consignado en el informe, ¿cierto? Fuera pues, de todo lo que lleva el informe, pues esas tablas son los datos que tienen que ir consignados y acá simplemente tenemos 10 resistencias de diferente valor. Ustedes pueden tomar las resistencias que les están dando, ¿cierto? Ahí en el informe les están dando una resistencia, si quieren toman esas o si quieren toman otros valores, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces simplemente la resistencia 1, yo se comienza a anotar acá simplemente. El valor de la banda 1, ¿cuánto es el valor? 1, 2, 3, 4, 5. El valor de la banda 2, ¿cuánto es? El valor de la banda 3 con el multiplicador, ¿cierto? Multiplicador, ¿cuánto es? El valor de la banda 4. El valor, muchachos. No el porcentaje. El valor. Mire que el porcentaje está por acá más abajo, ¿cierto? La tolerancia en porcentaje. Acá haría el porcentaje, pero aquí arriba iría en la cuarta banda, iría el valor de la cuarta banda. Listo. Después sigue el valor nominal. El valor nominal, muchachos, es ese valor completico que calculamos. Ese valor que calculamos en la plataforma. Este de acá. No, este de acá no. El que calculamos acá en el archivo de Word. En el otro, en este. Este, muchachos, por ejemplo, sería ese valor nominal. Todo completico, muchachos. Este sería nuestro valor nominal que tendremos que consignar en ese espacio. ¿Cierto? Ese sería el valor nominal
el que va acá, valor nominal, y luego sigue el valor medido. El valor medido, sigue el valor medido, pero el valor medido es el que va a dar el multímetro de la simulación, ¿cierto? O si lo están haciendo físico, pues si lo están haciendo físico, el que ustedes tienen ahí pues en el multímetro. Entonces ahí está, muchachos. Y por último, muchachos, tenemos la potencia. Pero esta potencia, muchachos, no se puede hacer tan a la carrera. Esta parte de la potencia, muchachos, es una consulta que hay que hacer. Entonces, se las digo de una vez, muchachos, es la consulta. Entonces, ustedes tienen que consultar cómo calcular la potencia de una resistencia sin utilizar corriente ni voltaje. ¿Listo? Hay muchas formas, la forma más óptima son utilizando corriente y voltaje. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo calcular la potencia sin utilizar corriente ni voltaje, ¿cierto? Entonces, hagan esa consultica. Eso es una figurita, simplemente a partir de una medida se tiene ese tipo de cosas y simplemente pues ustedes no necesitan ponerlo acá, ¿cierto? Ustedes, este espacio, ya como estamos haciendo ese espacio simulado, no necesitan ponerlo, no necesitan llenarlo, simplemente pongan la consulta en el informe. Miren, pueden poner consulta o cómo calcular la potencia, ustedes verán cómo la ponen, pero hagan la consultica de cómo calcular potencia sin la necesidad de utilizar voltaje ni corriente, ¿cierto? Porque no lo tenemos todavía no tenemos voltaje, todavía no tenemos corriente. ¿Listo, muchachos? Y ya con eso, pues llenarían, ¿cierto? Llenarían esa tabla, con las 10 resistencias llenarían esa tabla. Cuéntame. Una duda, qué pena. O sea, el valor de la cuarta banda es el equivalente a si, por ejemplo, es 3.000, ¿cierto? Como teníamos ejemplo ahora, y equivale al 5%, entonces ahí sería 150. Sería 150. Y en tolerancia, sí, efectivamente, el 5%. Exacto, así es, perfecto, así es el asunto. Listo, pues. Entonces, muchachos, acá también les hacen unos cuestionarios, por ahí les hacen unas preguntitas que hay que responder, ya acá más abajo, le hacen unas preguntitas que hay que responder ahí en el informe, ¿cierto? Para la entrega del informe. Y acá tenemos, muchachos, miren, acá tenemos la otra tablita que hay que llenar. Entonces, acá le piden valor real, código de colores, ¿cierto? El valor real, código de colores, solo sería entonces, el valor real. ¿Cuál es ese valor real? Vamos a poner en este caso, muchachos, el valor sin la tolerancia. Vamos a poner, por ejemplo, si era 3.000, ¿cierto? Por ejemplo, si era 3.000, entonces vamos a poner ese valor, ¿cierto? No vamos a poner la tolerancia, ¿cierto? Entonces ahí, en ese espacio, iría acá iría, ¿cierto? Valor real, código de colores, entonces iría 3.000, ¿cierto? El que hicimos, iría 3.000, por ejemplo. Ahora, valor máximo, ¿cierto? Según la tolerancia. Entonces acá sería el valor máximo, entonces serían 3.150. ¿Cierto que sí? Porque es ya sumando la tolerancia. El valor mínimo según la tolerancia, entonces serían 2.850. Valor medido, el del multímetro, ¿cierto? Y ahora el error, pues que se calcula con el error absoluto que se calcula con la fórmula y el error relativo que se calcula con la fórmula, pero les van a dar 0 todos porque estamos haciendo la cosa simulada, no va a haber ninguna variación, entonces va a dar 0. ¿Listo? ¿Se entendió el asunto? Profe, disculpe, ¿el valor mínimo es cuál? 2.850 para el ejemplo que hicimos. Se hace el valor real menos sería la 3.000 menos 150. ¿Cierto? Valor medido sería el que nos está arrojando el multímetro. Que en este caso sería 3. K, ¿cierto? Que 3 kiloohmios, pero recordad que lo tenés que pasar a una unidad, pues, a la misma unidad, entonces, sí, entonces serían 3.000, ¿cierto? Serían 3.000 ohmios. Okay. Pero lo damos en ohmios. Sí, pues, bueno, en la que ustedes quieran trabajar, en ohmios o en kiloohmios, ¿cierto? Pero en la misma unidad, porque si no, si estuviéramos trabajando en el laboratorio, los errores nos saldrían errados, ¿cierto? Si no trabajamos en las mismas unidades. Listo. Dale, pues. Y pues, lo último, qué pena. El valor nominal es, cuando tú lo mostraste, por ejemplo, en el ejemplo de 3.000, el valor nominal es todo, 3.000 más o menos 150, no, pero en la tabla anterior. En la tabla anterior. Acá. Sí, señor. Valor nominal, sí. Ahí lo vamos a poner completo.
Pero por eso, completo es 3.000 más o menos Más o 150. O sea, Exacto, la fórmula completa. exacto, Ok, sí. Sí. Y aquí solo listo. vamos a poner el valor, ¿cierto? El valor real por el código de colores, que solo es 3000. Listo. Ok, profe, gracias. Dale pues. Y ahora, pues muchachos, vienen las preguntitas, ¿cierto? Del informe, ¿cierto? Las que hay que responder. Y listo, muchachos. Eso sería todo. Entonces, muchachos, vamos a pasar, pues, nos estamos demorando como mucho, ¿cierto? Vamos a pasar a que miren un poquito la guía que les envié, ¿cierto? Yo les envié una guía, pues la plantilla, para que más o menos ustedes miren, ¿cierto? Cómo es que, pues ya la tienen ahí. A ver, laboratorio, circuitos, por acá está, plantilla. Listo, muchachos, acá está la plantilla. Entonces, miren, aquí tiene la plantilla, muchachos. Pues simplemente, y pueden utilizar otra de la IEEE, no necesariamente tiene que ser esta, cualquiera de la IEEE. Entonces, ¿qué trae la plantilla? Pues un título, muchachos, pues sería pues laboratorio 1, código de colores, sería como el título más o menos de este. Los autores, muchachos, entonces sería el autor 1, entonces sería el nombre, el apellido del autor 1, el nombre del segundo autor, si hay segundo autor. Acá están los complementos, entonces está la institución y está la dirección del correo electrónico. Eso sería lo que va ahí, en esa parte. Después viene un resumen, ¿cierto? Pues un pequeño resumen de lo que se está haciendo. El abstract, ¿cierto? Viene resumen abstract, ese resumen en inglés. Después viene una introducción. Esa introducción, muchachos, aquí dentro de la introducción, muchachos, nosotros vamos como a incorporar una pequeña introducción y vamos a incorporar esos elementos que nosotros necesitamos para hacer el informe, las ecuaciones, pues lo que necesitemos todo, como la parte teórica, va ahí, ¿cierto? Va consignada ahí. Resumida, muchachos, no copien ni peguen toda esa guía tampoco, ¿cierto? Solo los conceptos básicos que necesitan ustedes, no se copien todo eso, o si consultan alguna otra cosa, pues pónganlo ahí. Por ejemplo, todas las cositas irían ahí, ¿cierto? Las formulitas, si utilizamos una grafiquita, si utilizamos una imagencita, ¿qué cosas utilizamos? Eso es lo que va ahí, pero pues de forma resumida. Todo lo que utilizamos va ahí. ¿Listo? En la introducción, pequeña introducción y después sí que pues como con todo eso, como para no hacer otro literal de marco teórico, ni el asunto de eso, y todo eso. Después vienen las tablas, ¿cierto? Las tablas que son esas tablas que llenamos, van ahí. En esas tablas hay que explicar, ¿cierto? Cómo se calcularon, cómo se obtuvieron esos datos, qué se hicieron esos datos. Serían como las tablas, serían como los resultados y análisis de resultados, ¿cierto? Ahí como colocando, en la tabla 1, pues nosotros calculamos los valores de tal manera, se consignaron en esa tabla de tal forma, se hicieron tales operaciones, tales cosas para poder obtener esos resultados, ¿cierto? Cositas así pues, básicas explicando qué hice en ese tipo de tablas. Si utilizaron gráficas, ¿cierto? Si hay alguna gráfica, si ustedes hicieron alguna gráfica, entonces, ¿qué me está representando esa gráfica? ¿Qué dice esa gráfica? Todo ese tipo de cosas. Entonces, y eso sería como los resultados y análisis de los resultados, ¿cierto? Después viene como el cuestionario, las preguntitas, ¿cierto? Todas esas preguntitas vienen ahí. Las conclusiones, vienen las preguntitas, las conclusiones y finalmente, muchachos, vienen las referencias, ¿cierto? Recomendaciones. Por acá también ustedes pueden colocar ecuaciones pues en el procedimiento, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Cómo hicieron las cosas y pues al final tenemos las conclusiones o recomendaciones, pues cualquiera de las dos cosas, pero me gustan más las conclusiones y finalmente las referencias. Y listo, eso es todo. Eso es todo lo que lleva. Ustedes acá pueden poner, ¿cierto? Pueden poner algo, otro título, pueden poner algo, otra cosa, eliminar lo que no les sirva de acá. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y ese es el archivo, muchachos, que tienen que montar a la plataforma. ¿Listo? Listo, profe, ¿y ese pistas útiles es para qué? ¿Qué cosa? Un título que dice pistas útiles. ¿Dónde está? No, eso lo leí. Lo quitamos. Sí, no, lo que nos sirva, muchachos. Ustedes aquí simplemente van es como a llenar van es como a utilizar el formato y ya. El resto elimínenlo, muchachos. Solo pongan lo que, por ejemplo, acá, pues la introducción, el resumen, el abstract queda, ¿cierto? La introducción queda, de pronto las tablas quedan, pero por ejemplo, pista útil, no, pues nosotros no tenemos ninguna pista útil, ¿cierto? Entonces, pues eliminemos eso. O ponemos otro título ahí, por ahí podemos poner, por ejemplo, cuestionario, pregunta, respuesta a las preguntas, algo así, ¿cierto? Vamos cambiando todo tipo de cosas por lo que nosotros necesitamos. ¿Listo?
Profe, este archivo lo vamos a llenar por cada laboratorio que hagamos. Sí, claro, cada laboratorio tiene su informe. ¿Listo? Entonces, cada que hagamos un laboratorio, recuerden que hay unos laboratorios, por ejemplo, este dura una semana, yo no sé no me acuerdo de la próxima semana si dura una o dos. Hay unos que duran una semana y otros que duran 2 semanas, entonces vamos a tener más tiempo para conversar, para charlar, para explicar, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda con esto? No, profe. Entonces, muchachos, yo no sé, también más preguntas, dudas o inquietudes con este tema de la plataforma que vamos a utilizar, con el laboratorio. Yo no sé, cuénteme, muchachos. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. En el informe dice esa parte de referencias, pero en este caso sería que referenciar, no sé, lo de la consulta de cómo calcular la potencia. Sí, la consulta y también pueden utilizar bibliografía de la que está en la guía. Sí, pueden utilizar la bibliografía que está en la guía y pueden también, pues, lo de la consulta, o si investigaron alguna otra cosa, ¿cierto? También pueden hacerlo. Eso sería todo, muchachos. Entonces, muchachos, pues aquí todavía falta tiempo, ¿cierto? Pues todavía estamos a las 7:24. Entonces, muchachos, arranquen a trabajar si quieren, ¿cierto? O si lo quieren dar para después, pues yo no sé. Acá me quedo otro rato, ¿cierto? Acá me quedo otro rato conectado, esperando sus preguntas. Apago la camarita, ¿cierto? Y me quedo esperando, ¿cierto? Me quedo otro ratico esperando sus preguntas, sus inquietudes cuando estén trabajando. Y ya pues ahorita más tardecito, por ahí faltando 20, faltando 15, me desconecto para ya pues, prepararme para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, pues aquí pues me quedo atento, muchachos. También me quedo atento al chat de acá de la plataforma con sus dudas, sus preguntas, o al correo también me pueden enviar, listo, preguntas o cosas así. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Listo, gracias, profe. Dale, Gracias. Listo, muchachos. Pero acá me quedo pues de todas maneras, muchachos. Todavía estamos en clase. Si quieren que estén trabajando, vayan haciendo cositas y me van preguntando si tienen dudas. ¿Listo? Si no, pues bueno, si no se van a quedar, porque pues tienen que hacer algo otra cosa, entonces, muchachos, que tengan buena noche. Listo, los que tengan que ir a hacer algo otra cosa. ¿Algún compañero que esté por ahí solo trabajando, quiera trabajar en pareja? Me avisa, me escribe, por favor. ¿Se escucharon, muchachos? ¿El compañero? Sí, ¿quién habló? Juan David Pino. Juan David Pino. Sí. Profe, yo tengo una preguntita. ¿La guía la suben ambos? Si es individual, obviamente uno, pero si es ambos, ¿qué? No, suban la una, pero me la marcan, me ponen sus nombres, pues, nombres completos, muchachos, pongan los nombres completos, sube una sola persona y ya con eso tenemos, ¿cierto? Con eso tenemos. Las notas de la plataforma, pues a algunos va a aparecer una nota ahí, pero pues yo las voy a pasar a un archivo Excel para después pasarlas al sistema de información académico, ¿listo? Entonces no es tan relevante ese tipo de cosas. ¿Todos los laboratorios van a ser en parejas o solo este? No, todos. Si usted quiere conseguirse una pareja y trabajar con ella hasta final del laboratorio, listo, está bien, no hay problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí. Profe, muchísimas gracias. ¿Quién está por ahí sin pareja para trabajar en...? Mira, Juan David sigue preguntando, muchachos, ¿a alguno le interesa trabajar con Juan David? Soy sola también. Muchachos, escríbanse ahí al chat. Va a quedar la plataforma abierta y contáctense ahí en el chat. Ahí en el chat, pues ahí está, se pueden seguir escribiendo y se van a contactar. Hay varios que quieren trabajar, miren, muchachos. Profe, muchísimas gracias. Dale, estoy acá, pues acá me quedo un rato para que me hagan las preguntas que deseen. ¿Listo? Solo voy a pagar. Cuéntame, dime. Lo de la placa de Arduino, ¿cuál es la que recomiendas o qué? ¿Cómo lo consultamos? Pues todavía no hemos llegado allá, pues todavía, pero si quieres comprar de una vez, pues que depende del proyecto, porque hay unos proyectos... Sí, profe, disculpe, lo que dice la compañera es verdad, pero si me podría también complementar lo que dice la compañera, que necesitamos comprar físico también para ir de pronto ir comprando lo que eso no está de más tenerlo, pues.
Pues por ahora, muchachos, realmente pues, es que como no hemos llegado, pues, falta bastante, muchachos, para esos proyectos. Casi que todos los proyectos que vamos a trabajar los podemos trabajar con Arduino Uno, ¿cierto? El Arduino Uno es como el más común de todos y el más sencillo, el más barato. Entonces es posible que si quieren comprar pues un Arduino Uno, compren un Arduino Uno. Entonces, y con eso pues ya podemos hacer muchos tipos de proyectos. Los únicos que van a variar de proyectos son, por ejemplo, si van a hacer un dron, el que quiera hacer un dron, entonces le toca comprar un Arduino Nano, ¿cierto? Porque pues el dron se puede hacer es con ese. Pero de resto, yo creo que el Arduino Uno está pues bien, con el Arduino Uno podemos hacer todo eso. Entonces, si ustedes quieren, muchachos, para que les salga de pronto más económico todo, se pueden comprar un kit de Arduino. Un kit de Arduino vale más o menos por ahí, no, 35.000 o 40.000 pesos, vale un kit, y trae motorcitos, trae sensores, trae cables de conexión, trae muchas cositas. Entonces, eso sirve para que ustedes sigan jugando, aprendan a jugar con ese tipo de cosas y lo tengan ahí. ¿Listo? Pero Arduino Uno. Listo, gracias. Listo, pues. Pero para eso falta un montón de tiempo, muchachos. Sí, sí. Dale. ¿Listo, pues? Bueno, profesor, luego, buenas noches. Dale, pues. Que estén muy bien, muchachos. Entonces, como les decía, entonces me quedo acá para los que quieran, ¿cierto? Los que quieran, pues, trabajar y preguntarme, aquí estoy disponible. Los que se tengan que desconectar, que tengan una muy buena noche y nos vemos, pues, el viernes en clase. ¿Listo? Profe, yo tengo una consulta. Cuéntame. Entonces, para hacer este primer laboratorio que usted nos mostró ahora, pues como para llenarlo de las tablitas, esas tablitas, que es de donde se llena, pues se llena con lo de las resistencias, ahí que, ¿de dónde sacamos las resistencias o qué? Pues ahí hay unas resistencias en la guía. Arriba de la guía hay unos valores, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar esos valores tranquilamente o el valor que usted quiera, ¿cierto? Los valores que usted quieran de resistencia, no hay ningún problema. Necesitan 10 resistencias diferentes, entonces se puede tomar, vaya, yo voy a tomar 3.000, después voy a tomar, no sé, 10K, después voy a tomar 1K, 2K, 3.000 ohmios, 4.000 ohmios, 200, 2.500, 550, ¿cierto? Así, cualquiera de esas. Son 10 resistencias que usted toma, ¿cierto? Y ya. Y las puede montar pues ahí en la página, que es en el simulador que estamos trabajando. Listo, profe, gracias. Dale pues. Si tienes alguna otra duda, alguna otra pregunta, me dice, me escribe. Si yo estoy explicando muy rápido de pronto, me va diciendo, pues vamos solucionando todo tipo de cosas. ¿Listo? Listo, profe. Dale pues. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Cuéntame. Las resistencias que utilicemos con los valores que utilicemos, ¿hay que subir ese, no sé, ese screenshot al informe o no? Si quieres, ¿cierto? Si quieres lo puedes hacer, pero pues, cuando estamos escribiendo, pues van a tener que decir, claro, usted en el informe debe decir qué resistencias utilizó. Utilicé la resistencia 1 de tanto, la resistencia 2 de tanto, la resistencia 3 de tanto. ¿Listo? O si quieren pueden subir las imágenes de la página del Tinkercad. Listo, profe, gracias. No hay ningún problema con eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, yo estoy perdida con la resistencia. Si usted dice que hay unas que se puede trabajar con ellas o las podemos crear, ¿dónde están las que ya? O no sé si fue que entendí mal. En el informe, acá en la guía. En la guía, sí. En la primera parte está debajo, ¿cierto? Debajo del link de la página de Tinkercad. En el literal 4. Ahí hay resistencias, mira que hay 10 resistencias, hay una de 100 ohmios, de 220. Ya. Ahí está. No había visto ese pedacito, había llegado hasta la parte anterior. Listo, ahí están como varias, o puedes utilizar cualquier otra, no hay problema. Cualquier otra resistencia también la puedes utilizar. Ok. Listo, pues. Dale, pues. Dale, pues. ¿Hay más preguntas, muchachos? No, profe, muchas gracias. Feliz noche. Dale, muy bien. Muchísimas gracias. Dale, pues. Pues ustedes saben que me quedo acá de todas maneras. No es que les esté diciendo que se desconecten o que se vayan, ya no. Acá me quedo por si hay más preguntas y si tienen dudas. ¿Listo?